Buenas tardes y bienvenidos a la última charla de este curso en el ciclo de Encuentros con la Ciencia. Para los que no estáis tan habituados a este ciclo, incluso los que venís por primera vez, pues deciros que os habéis perdido 23 años de ciclo de conferencias, que este es el número 24 y estamos al final del número 24. ¿Por qué digo esto? Porque me apetece decir que al año que viene son nuestras bodas de plata de los Encuentros con la Ciencia. Entonces, pues bueno, animaros a que los que habéis venido hoy volváis en el mes de octubre, que será cuando empecemos el siguiente ciclo. ¿Y cuál es nuestra costumbre? Nuestra costumbre es que el ciclo, como todo en la vida, va evolucionando. El ciclo empezó llamándose Encuentros con la Ciencia y se sigue llamando así, pero el contenido ha cambiado un poquito y el contenido lo que busca es mostrar muchas facetas del conocimiento. Entonces, como ciencia es conocimiento, poner ciencia y conocimiento, pues nos parecía un mal título y lo hemos dejado como tal, como sello de identidad, Encuentros con la Ciencia, pero abriendo nuestro abanico a todo tipo de conocimiento que lleva pues lo que es la evolución del razonamiento, de la mejora de lo que se tiene y también de poner en valor lo que tenemos en nuestra tierra, en Aragón, en Zaragoza y con las personas que han tenido un papel importante. En ese respecto, yo no voy a hacer la introducción, pero sí quería hablar un poco, nada, del ciclo, invitarles para que se animen a venir al ciclo que viene y, como de buen nacido es ser agradecido, comentar pues, las instituciones que han hecho posible que estos ciclos pues, sigan durante 24 y uno más, ya 25, ya tenemos apalabrado el curso que viene. ¿Quién hace posible estos ciclos? Pues bueno, de entrada la Universidad de Zaragoza, en particular la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, junto con la Cátedra Empresarial Industrias Químicas del Ebro, que es pues, un mecenazgo que hay con la propia universidad. El Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra, que es en los últimos años se ha convertido pues, en el alma mater de este ciclo, junto con el Colegio de Farmacia de Zaragoza. Y además, pues tenemos a la Real Sociedad de Física en Aragón también participando en la organización. Y por supuesto, pues ¿dónde estamos? Estamos en el ámbito cultural del Corte Inglés. Llevamos aquí los 24 años y todos los que nos sigan acogiendo y en eso pues agradecer este continuo apoyo porque estar aquí en el centro de Zaragoza para cualquier actividad, pues está demostrado que es importante. Dicho ya esto, pues voy a pasar la palabra a mi compañero de la izquierda, al doctor Luis Alcarazo, que es el que va a hacer la presentación de nuestro ilustre conferenciante de hoy, que yo lo mantengo todo, bueno, sé por qué están aquí, luego ya saben cómo se llama, pero se lo dejo todo a Luis para que sea él el que presente. Gracias. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Yo conocí a Ricardo Usón hace 2 años porque me incorporé a un grupo de trabajo que se había creado para celebrar el 600 aniversario del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Yo pertenecía a la Asociación Cultural Los Sitios, estábamos implicados con el tema de el hospital se destruye durante el primer sitio y entonces, bueno, pues me empujaron, afortunadamente, porque ha sido muy, muy interesante. Yo me encontré en la primera reunión con Carmen Palos y su marido Ignacio Andrés, que son dos farmacéuticos de mucho prestigio aquí en Zaragoza. Entonces, ellos habían estado buscando material superviviente del hospital. El Hospital de Gracia lo bombardearon los franceses, pero luego nosotros lo quemamos también. Quiero decir que no quedó piedra sobre piedra. Bueno, pues ellos encontraron materiales, fotos, documentos, en fin, una serie de cosas que yo me quedé impresionado, porque iban a hacer la famosa exposición en Sástago. Y también conocí a Ricardo Usón, que él estaba con otro tema diferente, que era reconstruir el hospital. Claro, los que hemos trabajado con el Hospital de Gracia, pues solo hemos trabajado con plantas
planos y unos grabados de Gálvez y Brambila que eran las ruinas del hospital. Y Ricardo estaba reconstruyendo. Claro, me tuve que enterar de que Ricardo era arquitecto, porque si no, de otra manera no se pueden hacer estas cosas. Ricardo estudió en arquitectura en Valencia en 1980, doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en el 89, académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en 2010 y académico Academia Española de Arquitectura en el 25. Él ha sido arquitecto municipal muchos años, del 81 al 23, director de arquitectura desde 1989, miembro del Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, miembro de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, medalla al mérito profesional y recientemente ha recibido un premio extraordinario el 3 de abril por su carrera. Él, como arquitecto municipal, pues ha hecho un montón de cosas que todos manejamos, vemos y usamos. Pues, por ejemplo, el anfiteatro Rincón de Goya, un poco menos, que nos queda un poquito lejos. El Centro Cultural Palafós, eso ya más cerca, porque ahí la asociación Los Sitios vamos habitualmente. El Archivo Municipal, el pobre Palacio de Montemuzo, que era una ruina, y ahora entras en el archivo y entras en todo y dices, Dios mío, pero si esto se había caído todo, porque lo estuvimos viendo. La Biblioteca del Agua, el Refectorio de Santo Domingo, el Espacio Pignatelli, jolín, los depósitos de agua, donde hemos visto exposiciones siempre estupendísimas, porque como es un sitio tan grande y con esos techos, estupendo. Nadie podía pensar que aquellos depósitos de agua, pues lo que hace el ayuntamiento siempre, no Ricardo Usón, pero el resto del ayuntamiento, meterle piqueta y tirarlo todo. Bueno, pues un sitio estupendo. El matadero, no dábamos un duro por el matadero recuperado para la biblioteca y para otras muchas actividades. Nuestro cuartel de intendencia de San Agustín. Ahí sí que solo quedó la fachada y todo lo demás cayó en el último combate de San Agustín. Una preciosidad en estos momentos y un sitio magnífico. El centro tiempo libre, lo que era el antiguo Instituto Forense, claro, yo cuando estudiaba medicina teníamos las clases de disección en un lado y al lado teníamos el anatómico forense donde íbamos a las autopsias. Bueno, pues el Bastero Lerga ahora es un sitio estupendo, ¿no? El centro administrativo seminario, Columbarios, Portacel y Trinidad, la plaza de San Pedro Nolasco y la plaza de Nuestra Señora del Pilar, que todos pateamos, para bien o para mal. Él es el responsable, o en parte. Después es un autor prolífico porque no solo se ha dedicado a levantar edificios o a tirar otros, sino que él ha investigado y ha publicado. Y tiene, pues por ejemplo, Fantasía y razón, la arquitectura en la obra de Francisco de Goya, que es su tesis doctoral. La intervención de Ventura Rodríguez en El Pilar, arquitectura del convento de Santo Domingo, los dominicos. Luego, algo muy importante, la arquitectura medieval cristiana en Zaragoza, que son 3 volúmenes fantásticos. Nosotros llegamos a la presentación del último, los otros ya los habían presentado, unos libros estupendos, pero sobre todo detrás una investigación fantástica. Y el último libro, que ese sí que hemos estado, lo hemos visto, cómo salía adelante, el de la arquitectura del Hospital de Gracia. Y es que Ricardo Usón parte de casi nada, porque todos los que hemos estudiado el Hospital de Gracia solo hemos visto plantas. Planos de Zaragoza, donde ahí está el provincial, no, el Hospital de Gracia. Unos planos más grandes con más detalle y otros, nada, un corro allí en el coso y tal y cual. Bueno, pues él con esas plantas, con los grabados de Gálvez y Brambila, que son todo ruinas, y él cuando nos lo enseñaba decía, aquí estaba el corredor de no sé qué, no sé cuánto. Dios mío, pero como un conocimiento y sobre todo la documentación. Bueno, pues todo eso él lo interpreta y empieza a reconstruir el hospital desde 1425. Oye, compramos unas casicas, hacemos un no sé qué, un no sé cuánto, y empieza a crecer. Y él va desarrollando ese crecimiento de un hospital gigante que yo cuando lo tuve que escribir de él decía, es una ciudad dentro de otra, porque aquí dentro hay de todo. Hay una botica, hay cocinas, hay salas de enfermos, hay un teatro. Cuando nos contó lo del teatro italiano, yo decía, bien, he visto ese cuadro que dicen que es de Goya, que no, que sí, que se ve ardiendo allí un edificio más o menos feo, con otro edificio al lado. Y claro, cuando ya Ricardo nos lo enseña, nos dicen, un momento, amiguitos, un momento, que esto era una cosa importante. Es el primer teatro cubierto de España. Hasta ahora eran todo corralas, que eran sitios, pues bueno, pues más o menos chabacanos. Esto era un teatro elegante, donde iba la gente bien de Zaragoza, porque tenían sus palcos y sus puertas, que nos lo contará todo. Yo me quedé
fascinado. La verdad es que me quedé y, claro, no contento con hacer esa reconstrucción que hacen los arquitectos. Yo me acordaba cuando en quinto de bachiller, con 15 años, teníamos dibujo técnico. Y había la perspectiva caballera, que con aquello podíamos hacer todo. Bueno, pues yo cuando veía los planos de Ricardo me acordaba de la perspectiva caballera, ¿no? Pero claro, esto es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de infografía y estamos hablando de reconstrucciones. Cuando vimos este plano, este alzado, Asunción Fernández, doctor, y yo se nos ponían los pelos de punta de decir, Jolín, pero es que lo estamos viendo, cosa que no habíamos ni intuido nunca más que los grabados. Bueno, yo me quedé, cuando vi la exposición luego y vi las maquetas y vi la infografía, yo me quedé totalmente fascinado porque es un tema que yo había trabajado con la pena de decir, y lo perdimos en plena guerra porque además nosotros le prendimos fuego porque los franceses nos estaban disparando desde el Banco de España al actual teatro principal y eso no podía ser. Y entonces lo destruimos completamente. Bueno, detrás de esta conferencia hay un trabajo fantástico, un trabajo increíble y sobre todo alguien que a la hora de hablar comunica muy bien. Y si no, ya lo verán. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, muchas gracias Luis por tu amable presentación de amigo y muchas gracias a a la organización de los encuentros con la ciencia por haberme invitado a dar esta charla. Una charla que efectivamente está en el ámbito del conocimiento, puesto que la arquitectura pues tiene mucho de ciencia, pero también de técnica y de arte. Y entonces esa comunión, esa fusión de esas disciplinas es la que da la riqueza de los edificios en los que habitamos y que en definitiva pues dan soporte a la propia vida de los hombres. El Hospital de Nuestra Señora de Gracia, cuando hablamos de él estamos acostumbrados a pensar en este edificio que es el Hospital Provincial, y el actual Hospital de Nuestra Señora de Gracia, porque heredó, como decía Luis, lo que había sido antes el Hospital General de Zaragoza, que fue destruido por las baterías francesas en el primer sitio. Este otro hospital tiene que ver con el de Gracia, pues mucho, porque se construye por el arzobispo Castrillo, que es el arzobispo que pone en marcha el Templo Nuevo del Pilar a finales del siglo XVII, y lo construye como Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de enfermos convalecientes. ¿Por qué? Pues porque el Hospital de Gracia, aunque era muy grande, como tendremos ocasión de ver, cuando les daban alta a los enfermos, sobre todo a los pobres que no tenían recursos para, pues muchas veces no se podían alimentar bien y terminaban cayendo otra vez enfermos, volviendo otra vez al hospital y era una situación complicada. Entonces, en el siglo XVII, el Hospital de Gracia genera dos grandes hospitales. Uno es el Hospital de Misericordia, donde se desacogen a las personas que están por la ciudad, vagabundos que no tienen recursos y se les enseña un oficio, y por otro lado a los pobres convalecientes que salen del hospital curados pero no tienen recursos y donde se les fortalece en el hospital de convalecientes. ¿Qué pasa? Que después de la guerra los enfermos se les dispersan en distintos sitios y terminan como hospital de paisanos, porque el hospital militar estuvo en otro sitio, el hospital actual de Nuestra Señora de Gracia, que es el hospital provincial. ¿Cómo conocemos cómo era el hospital general? Pues al final contamos con, entre otras, con muy pocas imágenes, pero gracias a los álbumes de Gálvez y Brambila, pues hemos podido reconstruir algunas de las partes del edificio, ¿no? Lo que sí que nos alumbran es con este aspecto romántico cómo quedó aquel inmenso edificio.
qué es este edificio y que es un edificio que es la culminación de la Zaragoza del Renacimiento, porque se empieza a principio del siglo XV y se termina con la construcción del teatro a finales del siglo XVI. Y es una obra que se va construyendo a lo largo de casi 200 años. Los hospitales generales son obra del Renacimiento. ¿Por qué? Porque los hospitales medievales tenían una concepción y una funcionalidad totalmente diferente. Sin entrar en grandes vericuetos, no deben olvidar que el hospital ya funcionaba como tal concepto arquitectónico en el mundo romano, pero es gracias al cristianismo y al cristianismo desarrollado en el propio Imperio Romano el que hace extensiva las casas de hospitalidad, que es donde se recogían no propiamente a los enfermos, sino también a los pobres, a los ancianos, a los niños huérfanos, etcétera. De hecho, en el Imperio Romano, en Bizancio sobre todo, pues llegó a haber casas especializadas. Pero a lo largo de la Edad Media, pues al final terminan siendo las parroquias las que tienen sus pequeñas casas donde atender a las personas con ese sentido de caridad y de atención. No son propiamente recintos sanitarios, que también, pero lógicamente son sobre todo de atención social. En Zaragoza había en el siglo XIV pues cerca de 20 pequeños hospitales. Los más grandes, pues los que tenían que ver con las grandes catedrales, ¿no? Con el Pilar y el Aseo, o con Santa Engracia, que eran los recintos más antiguos. Pero luego tenemos algunos cerca de las puertas, como el de Santa Elena, donde se instalan luego los carmelitas, el del Portillo, al lado de la puerta del Portillo, o el que regentaban las predicadoras al lado de la puerta de Sancho, que se llamaba el de San Julián. Pero otras grandes parroquias, las parroquias que tenían una cierta potencia, como la de San Gil, por ejemplo, pues tenían hospital propio. Ahí estuvo el Hospital de Santa Fe. Del Hospital de Santa Fe o de la Casa de la Cofradía de Santa Fe queda un resto arquitectónico que está todavía ahí en el tubo. Ahora aquí hay una bonita taberna con este alfarje del siglo XV. En Cinegia podemos ver también otros edificios de esa época. Pero claro, en definitiva eran salas en las cuales pues, se recogían a los enfermos o a los que tenían necesidad y se les atendía ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que lógicamente eran instalaciones de pequeña escala, ¿eh? No podían atender. En las grandes ciudades, en las cuales, bueno, pues con el crecimiento de los burgos en el siglo XIV, que hay un desarrollo económico impresionante, pues empiezan a tener problemas para ver cómo estas salas empiezan a unirse unas con otras y forman ya unos hospitales de otro tamaño. Traigo a colación este de Brujas porque además está ahora reconvertido en museo y es uno de los más bonitos sin ser uno de los más grandes, ¿eh? El más grande fue el de París. París, que fue, bueno, otra ciudad sanitaria, ¿no? Que terminó también con otro incendio. Pero lo traigo aquí a colación porque empezó con una nave y se le fueron añadiendo naves. Al final fue el sistema de crecimiento un poco, digamos, intuitivo el que fue ahí, haciendo que los hospitales fueran creciendo. La clave de estos edificios era que los espacios tenían que estar comunicados porque la principal atención, además de la sanitaria, lógicamente, pero era la atención espiritual, porque los enfermos que iban allí, pues, con la medicina del siglo XIV, pues poca atención, tenían remedios, y muchas veces iban con la sensación de que iban a morir. De manera que la atención, digamos, fundamental era la atención religiosa. Y allí estaba la capilla. En todos los hospitales pues había un lugar donde se celebraba la misa que tenían que oír a los enfermos desde las camas. De manera que las capillas estas tenían una función, digamos, de ese tipo, ¿no? Bien, en Zaragoza, eh, bueno, este modelo hay que decir que culmina con el Hospital General, cuando ya se construyen edificios, digamos, de una escala diferente, como este que es el Hospital de Milán, que proyecta Filarete, el arquitecto Filarete, para el duque de Sforza en 1456 y que forma de alguna manera lo que sería el proyecto del Renacimiento por excelencia. En aquella época,
En el siglo XV solo se llega a construir este ala, porque el proyecto era mucho mayor. De hecho, la Cagaranda, como se llama allí en Milán, este edificio se termina de construir en el siglo XIX, nada menos. Pero bueno, en el Renacimiento construyen este bloque en el cual los espacios de los enfermos forman una cruz y están todos alrededor del punto central de este crucero, que es donde se situaba el altar y podían escuchar misa todos los enfermos a la vez. Este concepto de este edificio, que forma una especie de arquetipo, lo asumirán los reyes católicos y construirán a principios del siglo XVI en España, que los 3 o 4 los construyeron los arquitectos, los hermanos Egas, construyen uno en Granada, otro en Toledo y otro en Santiago de Compostela, que se les llama el Hospital de los Reyes Católicos y que parten de esta tipología que además se desarrolla ya en todo el mundo porque a través de Vitruvio y de la extensión del concepto vitruviano del Renacimiento, pues se desarrolla por toda Europa. Sin embargo, nuestro hospital, el Hospital de Zaragoza, se hace antes de que esta tipología de edificios se desarrolle, ¿no? Se extienda. Y se inspira en un modelo, digamos, anterior, que el que primero se pone en marcha es el de Barcelona, porque obedece a una campaña que forma la Corona de Aragón, que como en otras muchas cosas es bastante pionera en cuanto a una política de grandes equipamientos, como lo fueron las grandes lonjas de Aragón, las casas consistoriales, los palacios reales, etcétera, y entre otras cosas los hospitales. Los hospitales eran, digamos, un poco la obra caritativa por excelencia que querían impulsar los reyes. Martín I es el que funda el convento, perdón, el Hospital de Santa Cruz de Barcelona, que ya forma un edificio compacto. Ya no estamos hablando de una colección de naves adosadas, no, no tiene forma de cruz, pero tiene una forma de patio, de tal manera que las naves están libres por dentro, no tienen tabiques. Los tabiques son mamparas, de manera que según los enfermos que hay de una clase a otra, las mamparas las pueden ir cambiando. Los altares los pueden ir colocando también donde les interesa para que todos lo oigan. Y hay un claustro en el cual, bueno, están los recorridos para ir entrando en los distintos espacios. Pues este concepto, que luego se desarrolla de una forma algo más anárquica en el siglo XVI, porque el propio crecimiento del hospital supera el propio proyecto arquitectónico. No hay que olvidar que esto lo podemos ver actualmente, se ha conservado y aquí es donde está la Biblioteca Nacional de Cataluña, que llaman ellos. Bueno, pues está aquí y es un espacio recuperado para colocar libros, que es una verdadera maravilla, ¿no? Bien, pues este modelo es el que inspira el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que se funda por Alonso V en 1425. Y que se hace a petición, según dice la narración de Murillo, de personas pías de Zaragoza, tanto seglares como clérigos o eclesiásticas, y que ellos logran que el concejo, los concejales de entonces del ayuntamiento, lo apoyen, y el arzobispo, que el arzobispo era un franciscano, Francisco de Argüello, que terminó mal los días, ¿verdad? Pero es el que lo apoya. Y luego, entre otras razones, porque también el confesor y asesor del rey, de Alonso V, era Felipe de Berbegal, que era también un franciscano. De tal manera que este franciscano fue el que le compra al rey unas casas cerca del convento de San Francisco y un terreno, y en nombre del rey se lo regala a la ciudad para construir allí el Hospital General de Zaragoza. En otras ciudades, los hospitales generales lo que fueron fue, por ejemplo, en Barcelona, la suma de varios hospitales pequeños y se asientan donde estaba uno de ellos. En Zaragoza y en la mayor parte de las ciudades, digamos, compactas, eran edificios tan grandes que no podían estar en el centro de las ciudades. Entonces, en aquel momento, la zona donde se hizo, es decir, la zona de la Plaza de España, estaba fuera de los muros de lo que era la muralla de la ciudad romana, y ahí es donde se instala.
tenemos muy pocas imágenes. La más interesante es la de Bingaerde, que todos conocemos, de 1563, en la cual, en una zona lejana de la perspectiva, por eso no tiene mucha definición, pero podemos ver hospital. Aquí es donde estaba el Hospital de Gracia. Esto era el Coso. ¿eh? Aquí estaba la esquina donde empezaba la calle de Santa Engracia, que luego se llamó calle del Hospital, precisamente porque estaba ahí la entrada del hospital, que terminaba en Santa Engracia. Este es el edificio de Santa Engracia con las dos torres y la portada ya del Renacimiento, que estaba al lado de la puerta de Santa Engracia. Y esto es el convento de San Francisco, con el ábside maravilloso que tenía y la torre construida en el ábside. Aquí muchos han interpretado que esto es una logia, pero todo lo que vemos del coso son las plantas superiores. Esto es la galería de arquillos que tenía la nave colateral de la iglesia donde estaban las capillas, como luego veremos. Y esto es una torre que se termina a finales del siglo XVI, que es donde estaba el campanario. Bueno, los planos, las plantas que antes nombraba Luis, que para los arquitectos las plantas son la definición, digamos, de detalle, él se refiere realmente a la cartografía, a las plantas de la cartografía de Zaragoza, que las más antiguas no dan información, las primeras que empiezan a dar algo de información son las del siglo XVIII. Y esta es la que más información tiene sobre el hospital. Esto es el Coso, esta es la calle que iba hacia el monasterio de Santa Engracia, aquí está el convento de San Francisco, que es todo esto con sus dos claustros, y este es el Hospital de Gracia, que era una supermanzana compuesta, digamos, de varios edificios, donde destaca aquí la iglesia. Es el único sitio donde se ve que tenía pues 6 pilares y aquí estaba la cabecera orientada hacia el este y las capillas de la zona septentrional. Luego el gran patio y los otros patios que estaban todos articulados. Esta es una zona más o menos que se corresponde, digamos, con unas alineaciones paralelas en este sentido y luego esta zona que ya es más anárquica porque son los edificios auxiliares, como ahora vamos a ir viendo. Pero yo con ese material es imposible reconstruir nada. De manera que tuve la fortuna de al final topar con la visita de 1600, que es el único documento que se salvó de la destrucción del hospital. Pues a lo mejor se la había llevado a alguien y el caso es que esto estaba en la iglesia del hospital provincial y ahora está depositado y custodiado en el archivo diocesano. Y es un libro pues, manuscrito de casi 1000 folios a 2 caras, en los cuales se relata la visita, que es como una especie de acta notarial de todos lo que había en el hospital, que no tiene descripciones propiamente arquitectónicas o que nos den idea de un poco de cómo era aquello, ni siquiera de cómo funcionaba. Yo entro en una habitación, tengo la puerta, tiene cerradura, hablan siempre de si tenía cerradura, porque claro, el hospital era muy complejo en su funcionamiento. Todos los que vivían allí, pues, en fin, estaban todos deseando comer y tal, y claro, ahí no podía escaparse. Hasta el pan estaba en una habitación con llave, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Todo esto se relata ahí de forma prolija, con el inconveniente, como digo, que primero no hay una visión global y luego que faltan muchísimas páginas. De tal manera que cuando yo me metí un poco en esta aventura no sabía si iba a poder terminar, lograr obtener alguna hipótesis sobre el edificio o al final iba a ser aquello un pequeño fracaso. Pero bueno, el caso es que yo vi que tanto la iglesia como el teatro estaba entero y que estaba perfectamente registrado y lo que más faltaban eran las enfermerías. Pero las enfermerías, gracias a las visitas del siglo XVIII, que fueron estudiadas por Asunción Fernández Doctor en los años 80 y están publicadas también por la Institución Fernando Católico, pues ella revisó todo el Archivo Nacional y ahí encontró varias visitas y en esas visitas, son visitas, es como tener la fotocopia donde vamos viendo la evolución un poco de estos registros. A partir de ahí, pues ya viene, digamos, el truco del arquitecto. El truco del arquitecto es meterse en el constructor que hizo aquello y ver cómo lo resolvería yo con los materiales y la tecnología de la época.
porque al final la arquitectura es el reflejo de la cultura y de la forma de vida de una época, y entre otras cosas, lógicamente, de los sistemas constructivos. De manera que a partir de composiciones de organigramas, y sabiendo además, por ejemplo, pues que en, en la calle del Hospital, que es esta alzada, pues podemos ir recuperando, digamos, cada una de las ventanas en función de esas descripciones y dónde estaba enfrente el patio tal o el patio cual. Bueno, el caso es que con esto se pudo ir modelando, ¿eh?, una reconstrucción hipotética que respondiera a todas las características gráficas, históricas y documentales, no solo de la época de 1600, sino a las que con su evolución correspondiente tuvieron después. Y bueno, finalmente pues, se pudo llegar a una composición con esta forma, que es la que pues, desarrollé una planimetría a partir de la cual, mediante dibujo en 3D, que lo desarrolló el Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, dirigida por Luis Agustín, pues se pudo reconstruir en 3 dimensiones esa planimetría, y a partir de ella hacer no solo la recomposición virtual, que tendremos ocasión de ver al terminar la charla, porque lo vamos a ver en un vídeo cortito que nos paseará por algunos de los espacios principales del hospital, como sobre todo ver haber reconstruido estas maquetas que estuvieron en la exposición del 600 aniversario, y que, como vemos, pues al final el hospital era, como antes decía Luis, pues una pequeña ciudad dentro de la propia ciudad. Esta sería, digamos, la ubicación. La ubicación donde estamos nosotros, que estamos aquí en el Corte Inglés, pues estaríamos, digamos, dentro de lo que es el recinto del hospital, y llegaba hasta el centro de la Plaza de España, llegaba hasta la calle Zurradores, actual calle Porcel, hasta donde está el convento de Santa Catalina, y terminaba aquí, que es donde estuvo el convento de Jerusalén, donde está ahora el Coliseo Equitativo, o el edificio del Coliseo. Bien, nos vamos a cuando se funda el hospital. Un edificio de estos, pues, no se hace ni en 5, ni en 15, ni en 20 años. Entonces, lo que programaron fue, en las casas de Simón de Hueso, que había comprado el franciscano, hicieron una especie de hospital pequeño para poder lanzar la actividad, y poder, mientras iba funcionando ya ese pequeño hospital, ir desarrollando las grandes piezas que fueron estas, ¿no?, que fueron las piezas, digamos, esenciales del funcionamiento. Este pequeño hospital, que luego terminó siendo el mesón del hospital, que es ese que hemos visto en verde, pues era una casa que podía ser parecida a esta. Es una casa, esta es la que dibujó Cardelera en 1855, que estaba en el TUB, donde está más o menos ahora el rincón ese del Plata ese, pues ahí en esa zona, ahí estaba esta casa, y que tiene esa forma. Todavía no son los patios del Renacimiento con columnas anilladas, sino ese sabor todavía gótico, ¿no?, como lo tienen todas las ciudades de la corona. A ese edificio o a esa casa, que sería más o menos esto, le construyen 2 naves sencillas donde ubicar las enfermerías, que son 2 naves, una para hombres, otra para mujeres, comunicadas, digamos, por un punto en el cual se hacían los altares. Tienen 2 plantas, lo sabemos porque se da en 1429, es decir, 4 años después de la fundación. Esto ya está en marcha. Primero porque está ya la sitiada, que es el órgano de gobierno del hospital, pero sobre todo porque ya se da la autorización, a tener 3 altares, uno en cada piso, que estaban aquí, y otro en la calle, porque cuando tenían que hacer grandes celebraciones religiosas, claro, aquí no cabían la gente y se hacían en el coso hasta que estuvo la iglesia, porque lógicamente al cabo del año había varias fiestas en las cuales la gente venía, se les daba un sermón, y bueno, pues les llegaba al corazón y la gente daba dinero, porque en definitiva el hospital se nutría, pues, de legados, de limosnas, del apoyo institucional,
y de las familias potentadas que lógicamente pues daban algo más de dinero. Bien, el siguiente, digamos, elemento en construirse fue ya todo este gran bloque que tiene a su vez tres elementos: la iglesia, el patio articulador y lo que llamo yo Palacio de las Enfermerías, que sería el equivalente a esa gran pieza que es el que veíamos antes en Barcelona, ¿eh? El que mejor datos tenemos es la iglesia porque, bueno, las vistas de Barambila, pues al final nos dan muchas imágenes. Esta sería la vista desde el Coso, desde lo que sería la Plaza de España. Esta entrada es la entrada al convento de San Francisco. Aquí detrás estaba un gran salón de entrada y desde él se pasaba a la iglesia. Esto era la iglesia de San Francisco, la cabecera poligonal y la torre, ¿eh? Aquí empezaba, en este hueco, aquí empezaba la calle que iba hacia Santa Engracia y este es el ángulo donde estaba, en esta esquina, estaba la iglesia del hospital, que tenía justo en la esquina esta especie de torreón con una espadaña que tenía aquí detrás una zona de campanas, el campanario, y luego la entrada, una entrada propiamente ya de la arquitectura renacentista, prototípica, ¿no? De los formatos viturbianos, donde estaba la Virgen de Nuestra Señora de Gracia, con los atributos, la jarra y las azucenas, que es el escudo que le da el rey al hospital, y la leyenda, Domus Infirmorum Urbis est Orbis, ¿eh? Ciudad, o sea, casa de los enfermos de la ciudad y del mundo, que tenía a gala el hospital porque era un sitio en el cual cualquiera persona que viniera de cualquier parte y de cualquier se le atendía en este hospital. Bien, esta es la reconstrucción, digamos, en el modelo 3D, que luego lo veremos en los recorridos. Las vistas interiores de Barambila, donde se ve cómo se han hundido las cubiertas de las distintas naves, se conservan menos destruidas las capillas laterales porque estaban construidas entre los contrafuertes. A partir de todo eso y de las descripciones hemos podido reconstruir pues bastante bien cómo era la iglesia, que es una iglesia que tenía dos naves laterales cubiertas con crucerías, con bóveda de crucería, pero la nave central tuvo una cubierta de madera de par y nudillo muy parecida a la iglesia de Santa María de Mediavilla de Teruel, o la de la Madalena de Tarazona, que son tipologías raras en Zaragoza, pero hay que considerar que en Zaragoza se construyeron muy pocas iglesias de 3 naves, la SEO, lógicamente, que luego se amplía a 5, pero muy pocas más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, con el ladrillo no podemos construir arbotantes. Y entonces las grandes iglesias de Zaragoza eran iglesias de una sola nave. La más grande era la de San Francisco, que era mucho más ancha que la de la SEO, que la del Pilar o cualquier otra. Bien, aquí vemos una solución llamémosle a lo turolense, porque luego la vamos a ver en más sitios del hospital. En el siglo XVI se enriquece la iglesia con una batería de capillas que se hace dando al Coso, y la más importante de las capillas es la que tenía la Cofradía de Cirujanos y Médicos, que es la de San Lucas, San Cosme y San Damián, que se instalan allí. Allí el Colegio de Médicos tenía su sede institucional y se reunían con sus mayordomos y tal y cual, se enterraban también en esa capilla, y este retablo se lo encargaron a Juan de Moreto, que es uno de los mejores escultores del Renacimiento. Como ven, es un retablo maravilloso, con ese estilo plateresco verdaderamente precioso, y que es lo único que se ha conservado, que está ahora en la iglesia de Bardallur, la iglesia de Bardallur, que tampoco sabemos muy bien, hemos hablado muchas veces, no terminamos de ver muy bien cómo fue el camino para que terminara allí, pero bueno, ahí está, gracias a Dios, y está, bueno, conservado como se puede, pero ahí está, ¿eh? Estas son otras imágenes. Aquí podemos ver, digamos, los pies de la iglesia y detrás el ábside de San Francisco. Esto sería la misma zona reconstruida. Ahí estaba el coro alto y estaba el órgano. La siguiente pieza es donde estaba la entrada por la calle. Esta es la calle del hospital, ahora lo que sería el Paseo de Independencia, y por ahí se entraba
Ahí estaba la portería, el hospitalet, que es donde se recibía a los enfermos. Se daba paso a este patio, que es el que articulaba todas las circulaciones. La escalera principal lo unía con la iglesia, la zona grande de las enfermerías, y también con el primitivo hospital, que terminó integrándose con enfermerías, que son estas dos, se llamaban las cuadras de Santas Cruces, que se terminaron uniendo al resto de... La puerta, gracias a los grabados, pues hemos podido reconfigurarla con esta imagen, y es una puerta que no es del siglo XV, que ya es una puerta del siglo XVI, que tiene una forma bastante típica también de la zona castellana, incluso en Andalucía, en Jaén, en estos sitios donde está Van de Elvira trabajando, tiene soluciones de este tipo, es decir, que tampoco son muy, también las tenemos en Navarra, en esa zona. Y sabemos que esto lo termina a mediados del siglo XVI don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza de la Casa Real, que es quien pone sus armas sobre la puerta. Porque lo último en desaparecer del hospital, después de arrasarlo los franceses, terminarlo de derribar cuando estuvo Suchet aquí en Zaragoza gobernando, aún se quedaron las tapias de la zona del Paseo de Independencia hasta que ya se abrió el paseo, y se construyeron las primeras edificaciones en este lado, que fue cuando sucumbió esta sería, digamos, un poco la imagen de la fachada. Y el patio, en algunos dibujos de Brambila, pues podemos ver la forma arquitectónica, que es una forma con pilares de piedra y todo lo demás es de ladrillo. Aquí no hay bóvedas, son todo forjados, y esta es la reconstrucción que hemos hecho, que son, pues eso, no son pilares octogonales del todo, pero casi octogonales, con esta especie de pequeñas pechinas. Esto es lo que era de piedra, y lo demás una arquitectura de ladrillo con forjados. Había un ala, una panda, digamos, del claustro, que se terminó cerrando ya desde el siglo XVI, con una especie de puertecillas que daban a lo que eran las tribunas privadas, porque en la iglesia, como digo, ahí los enfermos, claro, no iban, solamente se empleaban para los actos litúrgicos de la comunidad eclesial, que era la que dominaba de alguna manera y la que trabajaba principalmente en el hospital, y luego se invitaba a un predicador de los mejores de España para que hiciera lo que llamaban los sermones de Cuaresma, y entonces venían ahí, cada familia de las más poderosas, pues tenían ahí sus pequeños recintos privados, donde poder escuchar los sermones. Eso fue un privilegio que tuvieron, pues que entre otras cosas ellos pagaban, lógicamente al final eran los que pagaban el hospital. Esta es la panda, digamos, de occidental. Aquí vemos que no hay bóvedas de crucería en las pandas. Estas son las bóvedas de crucería de la nave lateral de la iglesia, y este es el campanario de la iglesia visto desde atrás. Esta sería, digamos, la misma vista, sin estar la iglesia derribada, lógicamente, y desde el propio patio se entraba a la iglesia. Era la puerta que tenía de comunicación. Y esta es una imagen de la otra zona del patio, donde sí que vemos ya todos los pórticos, con una gran puerta. Cuando se entraba al hospital, se entraba por aquí y se llegaba a esta puerta. Desde aquí se accedía a la gran escalera que que subía a las grandes enfermerías. Es una arquitectura que es muy parecida a esta, que esto es el castillo de Mora de Rubielos, que es un castillo-palacio clásico de la arquitectura, digamos, de la forma del 15 aragonés, de la corona de Aragón, que lo podemos ver en Aviñón, que lo podemos ver incluso en Sicilia. Hay palacios muy parecidos. Lógicamente está construido en Teruel y allí está hecho con piedra. Pero si nos fijamos, evidentemente hay una relación arquitectónica entre los maestros constructores de la zona y el Hospital de Gracia, que la única justificación que he encontrado es por un documento que firma la reina María de Castilla, que es la lugarteniente, es la esposa de Alfonso V. Como saben, Alfonso V estuvo poco tiempo aquí, estaba en Italia conquistando Nápoles y tal, y aquí estuvo muy poquito. Realmente fue su esposa, la reina María de Castilla, como lugarteniente, la que impulsó todas estas obras, y entre otras el hospital. Y ella manda a la comunidad de Albarracín
me parece que es en 1430 y tantos, que traigan, no sé, ahora no recuerdo exacto el número pero bueno, las piezas cuarentenes, que eran pues unas vigas de madera de una única pieza de casi 8 metros, ¿eh? Que si son palmos aragoneses serán 7,50 y si son valencianos, porque en Teruel, pues a veces ellos utilizaban el palmo de Valencia, pues estamos hablando de casi 8 metros y que evidentemente tenían que ser para lo que es la primera gran cuadra que se hizo, se llamaba la Cuadra del Rey, que era la enfermería mayor del hospital. Y ya vamos precisamente a ese edificio, ¿eh? Este edificio, este primer bloque es el que construyó en tiempo de la reina, y además de él, algunas otras edificaciones complementarias, porque lo que sí que sabemos es que a mediados del siglo XV se funda la Cofradía de Cirujanos y Médicos y se instala aquí porque realmente ellos tenían aquí su sede y casi nace porque nace el hospital, si no hubiera nacido después. Y eso significa que el hospital ya en términos amplios estaba funcionando, ¿eh? Esta sería la planta principal de todo este conjunto de edificios que estamos hablando, en la cual vemos pues que este es el patio, por aquí se entraba, aquí estaba la escalera, se subía un gran distribuidor, desde ahí se entraba a toda esta zona de aquí era la zona de mujeres, ¿eh? Tenía una única puerta, de tal manera que aquí no podían entrar más que las mujeres, y luego estas son las cuadras de hombres que se distribuían, esta era la cuadra del rey, alrededor del claustro y en estas salas, y estas es las que se unieron del primitivo hospital que comentábamos antes. Luego, el resto de los edificios, esto es lo que hemos visto hasta ahora, pues ya son edificios de carácter auxiliar o que no podían estar unidos allí. ¿Cuáles eran los edificios de enfermería que no estaban en la zona, digamos, principal, que era esta? Pues los dos manicomios, el manicomio de hombres, que estaba aquí, justo donde estamos nosotros ahora, el manicomio de mujeres, que estaba en esta otra zona, y la zona de los tiñosos, que eran los niños tiñosos, que los tenían aparte, pues porque claro, pensaban que iba a haber contagios, etcétera, etcétera. El resto eran edificaciones auxiliares que las iremos viendo ahora rápidamente. ¿Cómo sabemos cómo funcionaba el hospital? Muy importante. Las ordinaciones, las más antiguas son las de Fernando el Católico, de finales me parece que son de 1598 o 1596, que luego vuelve a redactar su hijo, el arzobispo Alonso de Aragón, en 1508. En esas ordinaciones se establecen, se sabe todas las cuadras que hay, cómo funcionan, cuál es el papel del enfermero, quiénes gobiernan el hospital, cuál es el protocolo de entrada. Todo eso está regulado en unas ordinaciones y claro, gracias a esas ordinaciones sabemos todo lo que había en el hospital, ¿no? Y que esquemáticamente lo podríamos resumir un poco en esta imagen, que es una estampa de las que se hicieron ya en el siglo XVIII, que se iban entregando pues, para obtener recursos. Pero que nos sirve para ilustrar primero que había una entrada donde se aceptaba, ahí estaba la leyenda a todo el mundo, ¿eh? Aquí vemos un enfermo que le viene justo llegar y que le ayudan a entrar. Cuando un enfermo no podía venir porque estaba en su casa enfermo, iban del hospital a buscarlo, a su casa y lo traían. Normalmente eran de los hermanos, que le llamaban así, los hermanos a los locos, los hermanos que podían tener, digamos, alguna actividad de apoyo, pues eran los que iban con la librea del rey, iban vestidos con librea real de color verde, iban a buscar al enfermo a casa. Estos enfermos entraban aquí y los recibía el portero. El portero no solo era el que tenía las llaves, sino el que hacía allí un poco de todo y era el que atendía al enfermo que llegaba. Cuando llegaba el enfermo, se le veía rápidamente y entonces la primera atención, de no ser que fuera una urgencia, era una atención espiritual, ¿eh? O sea, el enfermo se le confesaba, si podía, se le llevaba a la iglesia, se le daba de comulgar y se le quitaba ya la ropa y todas las dependencias que traía, que se le etiquetaban, se las guardaba el guardarropero hasta que se ponía, recuperaba la salud y se le volvían a dar, salvo que falleciera.
que entonces se lo quedaba el hospital o la familia, ¿vale? Cuando ya estaba, digamos, listo, se le lavaba y se le subía a las enfermerías. Cuando ya estaba subido a las enfermerías es cuando ya pasaban los médicos, ¿vale? Esto sucedía en este punto. Y luego aquí se nos explica un poco, pues, todas zona de hombres y zona de mujeres, todas las enfermerías, que son, pues, un conjunto de salas con camas normalmente a ambos lados, que estaban regentadas por los enfermeros, había enfermeros y había enfermeras, según fueran de hombres y de mujeres, y que, bueno, pues es un poco digamos, la zona principal del hospital. Las enfermerías eran, pues eso, grandes salas más o menos unidas. Lógicamente, esta es un grabado del Hospital de París, no tenía este lujo, ¿eh? Podía tener una arquitectura semejante, con sus ventanales altos, porque eran para que hubiera más o menos ventilación. Hay que pensar que allí pues, se hacían de todo, la limpieza la hacían los hermanos locos. Quiero decir que, bueno, cuando se subían al público para que pudieran ver las necesidades que había y poder dar la limosna, se quemaban romero, incienso y tal, pues porque, bueno, aquello era terrible, ¿no? Pero sobre todo lo que voy es que este tipo de camas, digamos, semiprivadas, no estaban en el hospital, salvo en una sala que se llamaba la sala de Tiermas, que era para pues la gente que tenía muchos recursos, los que básicamente financiaban el hospital y que tenían una sala en la cual ellos podían llevarse incluso algún criado, y de manera que ellos no consumían, digamos, la comida del hospital, se la llevaban ellos, etcétera, y tenían una zona un poco más privilegiada. Tanto había una en la zona de hombres y otra en la zona de mujeres. Pero pues el resto estaban así. Es decir, en las épocas normales, pues eran camas de madera, que tenían una estructura de dos, como de dos arquillos con unas tablas, y ahí iba el colchón, que se cambiaba cada vez que entraba un enfermo nuevo, y que se les atendía, pues bueno, esto es Santa Isabel de Hungría, pues cuidando a los enfermos, ¿no? Pues sería una cosa parecida. Pero bien es cierto que fue muy común esta otra imagen, porque cuando había enfermedades contagiosas, pues que yo qué sé, las fiebres de no sé qué, las fiebres de no sé qué, que se ponía mal a la gente, pues porque se contaminaban todos, pues cada el hospital terminaba muchas veces con que en las camas metían hasta 3 personas y ponían camas en el centro de las salas, porque a veces pues se llenaba el hospital, ¿eh? De manera que esto, bueno, hubo momentos del hospital que fueron verdaderamente terribles, ¿eh? Esta es la escalera de la Aljafería, que es muy parecida, es un poco más moderna que la que se hizo en el hospital, por eso la traigo, porque la escalera del hospital era muy grande, a los enfermos se les subía, y aquí en la planta de arriba es donde estaban las enfermerías. Y en este rellano intermedio estaba la botica, que la botica era una pieza esencial, porque al final todo lo que era elemento curativo, pues ya sabemos que en aquella época la medicina era bastante intuitiva, y los preparados pues eran, bueno, funcionaban los que funcionaban, pero gracias a los preparados pues se curaba la gente. Entonces, en esa zona intermedia estaba la botica. La botica, bueno, este de arriba es de las más antiguas que hay en España, es esta, perdón, esta de arriba es la del Hospital de Gerona, y esta es la del Hospital de Gracia, la moderna, la del Hospital de Gracia, la del Hospital Provincial, eh, que está perfectamente conservada, y que, bueno, que es una verdadera maravilla. Era compleja, ¿eh? La farmacia tenía pues varias salas, tenía laboratorio, tenía la rebotica. Allí vivía también el regente, ¿eh? El regente de la botica, vivían los mancebos, los ayudantes, y luego la botica tenía aparte un huerto propio en otra zona del hospital, donde allí pues recogían plantas medicinales, ¿eh? Las secaban luego en una nave auxiliar, las ponían a secar y ahí fabricaban los aceites y todo tipo de productos. Luego quiero también comentar, muy brevemente, porque aquí habría para contar muchas cosas, pero sobre la atención espiritual a los enfermos, hay que comprender que prácticamente no había paliativos para el dolor. De manera que los enfermos, pues muchas veces, pues ahí estaban, ¿no? Entonces, el acompañamiento del enfermo y, evidentemente, los moribundos
Fue una cosa esencial. Desde que se funda el hospital había una comunidad de clérigos que eran los pasioneros, que eran 7 sacerdotes que eran los que se ocupaban principalmente. Pero cuando hubo epidemias y tal, no llegaban, podían pedir ayuda, pedían ayuda a los conventos de Zaragoza y solían venir normalmente los dominicos de Zaragoza a apoyarles. Pero en el siglo XVIII, incluso ya en el siglo XVII, mejor dicho, cuando ya, digamos, el hospital ya tiene una evolución en la parte médica superior, el hospital crece, digamos, en este tipo de necesidades y quiero decir que no son solo sociales, sino realmente de enfermedad. Y entonces un regente, uno de los regidores, mejor dicho, del hospital francés de Urriti-Goiti, que era arcediano del aseo, se me ha olvidado deciros que la dirección del hospital estaba compuesta por 4 personas que por supuesto no cobraban, 2 las nombraba el rey, que eran pues, normalmente gente muy pudiente y con muchos recursos, y 2 eran canónigos del aseo, normalmente de gran esto. Ellos no vivían en el hospital, pero eran un poco los que comandaban. Se iban cambiando cada 2 años, iban cambiando 2 y 2, etcétera, etcétera. Bien, pues este francés de Urriti-Goite, familia poderosa que construye muchas cosas en los conventos de Zaragoza, este fue a Madrid y allí descubrió en el Hospital General de Madrid que había una orden que era la de los agonizantes, fundada por San Camilo de Lelis, que se dedicaban como tal religión a atender a los moribundos. Y entonces les pide que puedan venir a Zaragoza, vienen a Zaragoza y fundan en Zaragoza casa, que no estaba en el hospital, estaba cerca del Arco de San Roque, donde están ahora, digamos, el Colegio de las Escolapias, pues ahí estaba, y fueron los que de alguna manera tuvieron esta atención. Otra orden que vino ya a finales del siglo XVIII, prácticamente en la antesala de los sitios, y que luego se hizo carga ya del nuevo hospital, digamos, el hospital provincial, fueron las hermanas de Santa Ana, de la Caridad de Santa Ana, que vinieron con el padre Bonal y, bueno, de alguna manera se hicieron cargo también de todo esto ya en la época, digamos, contemporánea, ¿no? Y bueno, por citar un poco el tema de los locos, no tanto por la arquitectura, porque la arquitectura pues era una cosa muy elemental, pero sí porque el Hospital de Zaragoza fue referencia entre los manicomios líderes en curaciones en Europa. Y de hecho, cuando vinieron aquí, pues los médicos de franceses, sobre todo, que eran los que desarrollaron, bueno, pues ahí tenían sus boletines, la Academia de Medicina, etcétera, y recogieron precisamente el formato, digamos, o la manera de curación que tenían los locos en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque la curación la hacían, el sistema era que trabajaran, que se integraran. ¿M? Lógicamente, los que eran imposibles de poder, porque bueno, eran, digamos, peligrosos, pues estaban apartados. Pero todos los que podían tener un papel lo tenían. De tal manera que concretamente los hombres iban a una huerta, una torre, se llamaba la Torre del Hospital, que estaba en Movera, y donde el hospital tenía ahí unos terrenos, y ahí, bueno, pues recogía verdura y otras cosas. Tenía también bueno, lo de las abejas y todas estas para nutrirse de cera, etcétera. Tenía recursos externos que tenía el hospital y ahí trabajaban. También trabajaban ayudando a los albañiles y por supuesto hacían la limpieza. Has dicho, esas letrinas horribles que tenía el hospital las limpiaban los pobres locos, pero bueno, les sirvió para... Era el hospital con más porcentaje de curaciones. Yo no sé si también se curaban de ver lo horrible que era, que se ponían buenos enseguida, ¿no? No lo sé. Aquí vemos una pelea dentro de los que estaban más o menos sanos, que los dejaban salir a los corrales, y aquí vemos al padre de locos, pues dándoles ahí unos azotes, porque muchas veces era la única manera de tal. Bueno. Y los que eran peligrosos, porque eso lo describen muy bien y se quedan, les impacta mucho a Lejeune, al general Lejeune, cuando entran los franceses en el hospital, ya estaba destruido, pero no habían destruido concretamente en los graneros. Yo creo que lo hicieron con picardía. Y ahí los graneros los estaban cuidando en aquella época, durante la Guerra de los Sitios, los locos.
Y entonces, bueno, vieron también toda la zona de los locos y se quedan bastante impresionados. Había una sala muy parecida a esta, que esta es de un ayuntamiento de Teruel, no recuerdo ahora exactamente el nombre, con 2 columnas de piedra y un pilar, y por eso la he traído, porque es una forma curiosa, ¿no?, de resolver un espacio. Y ellos tenían aquí lo que llamaban las gavias, que era una especie de jaulas de madera, donde ponían paja en el suelo y ahí estaban los peligrosos. Esta es la zona del hospital, que como digo es donde estamos nosotros ahora, aquí, estaríamos nosotros ahora, digamos, en esta zona, pues esta era la zona donde estaban los locos hombres con sus corrales, al lado de lo que eran los aljibes, y algunos huertos. Por el contrario, en la otra zona estaban las hermanas simples, como las llamaban. Las hermanas simples se ocupaban de trabajar sobre todo en la lavandería, tenían una cocina de coladas. Cada vez que un enfermo se iba, o moría o lo que fuera, pues se traía la ropa, se les cambiaba el colchón, etcétera. El protocolo era impresionante y en concreto toda la limpieza, la ropa, las mantas, todo esto lo llevaban las hermanas simples, así como todo esto que eran corrales donde estaban los gallineros, y los conejos. Tenían allí pues para la alimentación del hospital. Esta sería un poco la vista, como si dijéramos, desde la zona de Santa Catalina, de lo que sería este recinto, donde además había pues aquí estaba el horno de leña, el corral de la leña, había pabellones donde estaban las caballerizas, esto era donde estaba el cabrero con las cabras, la leche del hospital era la leche de estas cabras. Luego, cuando los muertos que no tenían capacidad económica para enterrarse en la iglesia, se les traía aquí se les despedía y se les enterraba en el cementerio que estaba aquí al lado de la zona de Santa Catalina, en una fosa común. ¿eh? Esta zona se llamaba aquí el pabellón del guardarropa de muertos, porque todas las ropas que habían dejado ellos, pues aquí se reciclaban. Había bofetadas para cogerse la ropa esta, porque hay un pleito donde los pobres tiñosos pues ya no tienen nada que ponerse y al final dicen, por favor, que nos den tal. Bueno, este es el huerto que hemos comentado antes. Estos son otros huertos. El huerto de los regidores era este, donde había naranjos, porque aquí pues ellos tenían también para los zumos y tal. Y esta pequeña casita es donde estaba el edificio, la casa de anatomía, que, Fernando el Católico ya autoriza, a que se hagan autopsias, y luego posteriormente en el siglo XV, perdón, en el siglo XVI hay un contrato que hace un albañil Capraneda y hace esta pequeña edificación, en la cual ya pues tiene, digamos, es un poco la escuela de medicina incipiente o la escuela de cirugía, ¿no? Porque aquí pues se depositaba el cadáver y se ponían los alumnos, eran poquitos los que se ponían alrededor. Y el cenit de la obra del Renacimiento fue el teatro. El teatro, que es esta pieza que la hemos podido reconstruir muy bien, porque en las descripciones, una vez que le encuentras el truquillo, pues es bastante detallado el cómo se puede organizar. Era un espacio que en el fondo es un espacio típico de la tipología del corral de comedias, que como sabéis es un espacio interno de la manzana donde se asomaba la gente, en el patio se ponían sillas y en un lateral se hacía un escenario. Y ahí nace un poco el teatro español del Siglo de Oro. Y aquí se construye ya específicamente con palcos y sobre todo lo más interesante es que es un teatro cubierto, porque claro, los teatros estos eran todos teatros al aire libre y cuando llovía había que suspenderlo todo, etcétera. El de Zaragoza es un teatro cubierto, estaba sobrelevado, aquí habría unas rejillas o lo que sea para ventilación, pero era un teatro que funcionaba en cualquier climatología y todo el año. ¿eh? Y es un tema bastante peculiar porque los primeros teatros cubiertos del Renacimiento son italianos, como casi todo, pero claro, son salas que en realidad devienen de las salas grandes de los palacios y en ellas no hay palcos interiores ni pisos, son unas graderías, pues como el de Vicenza, que hizo Palladio, o el de Parma, que lo hizo Scamozzi, pero claro, son otro tipo. El primero construido con este modelo
es este de aquí. Luego vinieron los franceses y los ingleses. Este teatro, pues lo hemos podido, como digo, reconstruir muy bien, ¿eh? Tenía todos los palcos y gradas alrededor del patio y en la zona del escenario, esta sí era la zona del escenario, con una escalera, por aquí se llamaban los actores, tanto por el piso de arriba como del piso de abajo, ¿eh? Los actores entraban por la parte interna del hospital. Había dos puertas en el coso, una para hombres, otra para mujeres, no se mezclaban, etc. ¿Y qué pasó? Que en el siglo XVII pues, se desarrolla lo que fue el teatro de ópera, empezando por Italia, el primero el de Venecia, etcétera, y cambia por completo la filosofía de los teatros. De manera que el de Zaragoza, que era un teatro económicamente construido, aunque era bastante con mucha capacidad, pero pues bueno, hubo que meterle mucho dinero a lo largo de sus casi 2 siglos de existencia, porque no dejían de ser pues tablas de madera, todo hecho con pilares de ladrillo y había que gastarse dinero con frecuencia. Entonces, al final, la sitiada decidió reconstruirlo con un formato más moderno, que ya es un formato, digamos, estilo ópera o teatro a la italiana, que se dice, que tiene ya esta planta de herradura, que en algunas plantas, pues aquí están los palcos, en otras hay gradas, esta es la platea, y que está completamente dividido ya lo que es la zona de escenario de la zona de público. Cosa que en el anterior ya estaba aquí casi hecho, que ya estaba aquí en el de Zaragoza. Este proyecto y esta obra la hizo Julián de Yarza y Ceballos, el arquitecto, digamos, casi más importante de la segunda mitad del 18 de Zaragoza, pues ya con un estilo barroco, etcétera, etcétera. Y la desgracia es que este edificio no duró ni 10 años, porque en 1878 pues se quemó. A mitad de una celebración, pues se cayeron unas lámparas y tal, y empezaron a arder ahí los decorados, y bueno, y que no pasaba nada, que no pasaba nada cuando se dieron cuenta, lógicamente, las salidas estaban pensadas pues para llegar a los sitios, pero no estaban pensadas para, pues como tenemos ahora, ¿no? Salidas de emergencia ni nada de nada. Murieron 72 personas y algunas de las personas, digamos, de alta alcurnia, el propio secretario del ayuntamiento, la familia de uno de los regidores del hospital, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, este es el cuadro de la escuela de Goya, porque de Goya no es, pero bueno, el que hemos comentado antes. Aquí vemos cómo el teatro era esta zona, que ya se había reformado en la época barroca con esta fachada, las estatuas y tal, que es lo que está ardiendo. Esto era, digamos, el, el mesón, y aquí había también pues cuadros de enfermería. Lo que sí que está claro es que se quemó y se quemó todo. Esto se echó también a perder. Se perdieron bastantes enfermerías que hubo que reconstruirlas a finales del siglo XVIII. El hospital ya decidió no construir ya otro teatro. Al final el teatro, pues hubo un montón de años sin teatro, luego se hizo el teatro provisional en la Lonja y al final pues ya se llevó otra vez al Coso, donde está ahora el teatro principal, ¿vale? Y bueno, esta es un poco por cerrar la vista de lo que sería la implantación de esta especie de ciudad sanitaria asistencial en una vista aérea actual, ¿no? Esta sería, digamos, la calle Josefa Mari Borbón, que coincidiría un poco pues, con la calle que había entre el teatro y el Corral de la Leña y pasaría por esta zona. ¿eh? Pues lo que decíamos antes en el primer sitio, pues lo vuelan los franceses, saben que es un punto muy vulnerable, que ellos yo creo que pretendían destruir los sitios de mayor impacto a ver si nos rendíamos, pero no hubo manera y al final, bueno, luego como decía Luis, para defendernos de los propios franceses que habían ocupado las ruinas, le terminamos quemando y pegándolo fuego. Y ya después de irse los franceses de Zaragoza, que son los que de alguna manera nos regalaron, gracias a los solares, la Plaza España y el Paseo de Independencia, pero el Hospital de Gracia hubo un tiempo en el cual pues, le pedían al rey Fernando VII, pues hombre, a ver si apoyaba a la corona por todo lo que había dado Zaragoza a la independencia de España, pues hombre, a ver, poder recuperar el hospital. Y se pensó durante unos años en hacer un nuevo hospital, no en el mismo sitio, pero sí
en la zona, digamos, cerca de Misericordia, ¿no? Y se llegó a hacer incluso un proyecto, este es un proyecto de un arquitecto de Zaragoza, Tilano Sanz, de 1821, ya con un formato académico que, aunque tiene una apariencia, pues digamos, más bien neoclásica, etcétera, pero que al final el programa de necesidades prácticamente respondía al mismo que tenía el hospital antiguo. Y como digo, pues el resultado fue este, ¿eh? Al final, pues en donde había estado la iglesia, que era esta zona, con el derribo de la iglesia y del patio, pues se consiguió este espacio y en el resto de la zona del hospital, ¿eh? Que sería, digamos, un poco esta línea de fachada, pues se hizo el Paseo de la Independencia, que es un poco la gran herencia de la época, digamos, de la administración francesa, ¿eh? Y nada más.